del arquitecto Javier Corbalán y su laboratorio de arquitectos. Está ubicada en la ciudad de San Bernardino, en Paraguay. Es bastante actual la casa. Me parece que hay como una tendencia a pensar la arquitectura latinoamericana desde otro ángulo. Nos interesó mucho analizarla, sobre todo por esta relación que tiene con su contexto. Es una ciudad que mixtura la trama urbana con su periferia, con bastante naturaleza, y esta casa en particular se implanta en una barranca eh, que da hacia un paisaje bastante interesante. El estudio en general, a través de sus obras, van desarrollando ideas que parten como de distintas metáforas. Estaría bueno hablar un poco sobre la polisemia de la forma. Poli, muchas, semia, sentidos. Esto, de alguna manera, son disparadores que generan una profundidad, ¿no? en las obras. En este caso en particular, se cruzan dos metáforas donde, bueno, ahí en el texto dice un poco: allí en un lote de un barranco de piedra se encuentra el submarino. Se excava una habitación o bulo, cubierta por agua con una pileta. Más arriba se extiende el periscopio donde la cota máxima del terreno ofrece la mejor vista. Queche quiere decir torcida, porque se acomoda la topografía, porque pone un apoyo más arriba que otro y acomoda el cuerpo, porque busca mirar exactamente lo que miraba al principito. Acá se dan estas dos metáforas del submarino encallado abajo del agua con el famoso dibujo del Principito, donde en primera instancia él pregunta a los adultos qué veían en su dibujo, y bueno, le contestan mi obra maestra a las personas mayores le pregunta si mi dibujo les asustaba, ¿no? Y le contestaban: ¿por qué habrá de asustarse un sombrero? Y su dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que digería a un elefante. Entonces ahí en el segundo dibujo vemos como de alguna manera se describe un mundo interior, una manera de pensar más introspectiva, y en el mundo exterior se puede interpretar totalmente de otra manera, cambiándole el sentido. Es interesante Sí, pensarlo también sí. Sí. que el arquitecto, o sea, cuando se basaba en la metáfora, como que el estudio de la casa y por qué está así, también cuenta él un poco de los viajes de Le Corbusier que hace con el escritor del Principito, que fueron al mismo tiempo, y ambos como que fue muy importante en su trabajo porque fueron los viajes donde más dibujos y bocetos a mano alzada hacían. Y Antoine, que era el escritor, él siempre iba a un hotel que tenía una habitación con unas visuales muy parecidas a las que tiene esta casa, mirando ese mismo lago, y él como que contaba que lo que veía en el horizonte era de donde después salió la inspiración del dibujo de la boa. Y lo mismo después con algunos de los dibujos que hizo Le Corbusier, que eran como que se basaban en las visuales que tenían viendo a ese mismo lugar. Y es como que el arquitecto toma eso como esa metáfora para la implantación y la casa. Sí, eso nos parecía piola pensar que nosotros, en la medida en que proyectamos, es interesante generar un pensamiento paralelo, ¿no? Tratar de no caer en cuestiones literales, y tomarnos de esos sentidos para proyectar nuevas formas, y darle una perspectiva distinta, ¿no? En la siguiente diapositiva vemos ya dos imágenes de la casa implantada en este barranco, con una serie de dibujos
que contraponen un poco las lógicas geométricas, tanto de lo orgánico del paisaje como de lo geométrico de la casa. Ahí está bueno entender cómo desde un prisma, con su geometría pura, con sus vectores y sus nodos, podemos empezar a experimentar movimientos o distintas dinámicas adentro del prisma, que se pueden ir como asemejando o dialogando con esas curvas de ese contexto más orgánico. En esta imagen, en la siguiente imagen, vemos cómo también hay como un diálogo entre el observador y el observado, ¿no? Esta perspectiva desde abajo de la barranca, se van dando como un entorno inmediato a la obra, de recorrido, de distintos ritmos, de acercamiento poco a poco a lo que va a ser la casa en sí, ¿no? En la siguiente hay un croquis muy interesante también, donde se puede ver bueno, veíamos cómo el volumen se empieza a articular, generando distintos movimientos, tanto de apoyo como de proyección al cielo, generando visuales, ¿no?, hacia ese paisaje, y empezamos a ver cómo la obra tiende a un sistema de ensamble de partes, ¿no? En alguna época nosotros teníamos la clasificación de las obras o las formas que tienden a lo monolítico, al monomaterial, y las formas que tienden a lo sistemático. Esta obra claramente tiende a lo sistemático. En la próxima diapositiva vamos a ver ya la planta con un dibujo geometral concertado a la vista. Bien, sí, estamos en esta, donde se ve la planta con su contexto, donde las geometrías empiezan a jugar, a tener cierto movimiento, cierta dinámica, y empezamos a detectar un poco su sistema de apoyos, que es un sistema mixto entre planos, verticales, puntos y líneas. Al bajar tiene también planteada una pileta, que en el corte vemos cómo de alguna manera se apropia y genera su propia lugar de esparcimiento. Y en la siguiente diapositiva, ya con un acercamiento al corte, también podemos hablar que la casa tiene como un sentido o un contrapunto entre lo estereotómico y lo tectónico. Hay una parte de la casa que está como enterrada, donde genera apoyos y lugares más estancos, más íntimos, y a eso se le apoya como un sistema más tectónico, que tiene que ver más con la arquitectura de la cabaña, la arquitectura más liviana, leñosa. Y a la derecha, bueno, una serie de croquis donde ya hay un estudio de proporciones, de geometrías, donde están simplemente estas líneas y puntos que son como las huellas en el terreno. En la siguiente diapositiva vemos como el plano de la cubierta también empieza como a jugar con esta ley operatoria que tiene que ver con los nodos y los vectores. Empieza con un plano horizontal, donde se torsiona en uno de sus nodos, se inclina, generando este movimiento en la forma, ¿no? Como una vez más vemos que el volumen de alguna manera se desmaterializa y deviene en planos. No sé, Cata, si quieres sumar algo de esto. No, las fotos de los interiores también, como que, o sea, las caras que están
más contenidas son por esos dos planos y luego todos los ingresos de luz son por las partes que quedan descubiertas. Son como ese gran cubo que está contenido por esas dos caras, que una está rotada, como que sostienen y contienen medio como sería una caja medio de cristal, que está elevada y haría de semicubierto en la parte de abajo. Acá en ese croquis también se puede ver bien, y en la foto, que son como que contienen al programa y todo lo que está pasando adentro, y cada momento donde se mueve y deja, cuando rota, como que ese es el ingreso de la luz y ese es el espacio donde van a estar los aventanamientos. Sí, en la diapositiva anterior yo quería agregar algo con respecto a el diálogo que se va dando entre las distintas geometrías, ¿no? Tenemos geometrías más ortogonales, más niveladas, sí, y geometrías oblicuas. Acá hay algo justo entrando los rayos del sol como si fuera un punto de fuga, tirando como las diagonales de las proyecciones. Eso me pareció como interesante, captar esas ilusiones, esos reflejos que se van dando en el interior, donde hay como una vida interior, introspectiva, pero que al mismo tiempo la casa tiene como una vivencia del entorno muy vital, ¿no? Tanto con la naturaleza como con el sol, me imagino a la noche con la luna, las estrellas y todo esto. A modo de periscopio, ¿no? En la siguiente estaba este croquis que nos gustaba mucho ver cómo con ese gesto de inclinación o de apertura se van generando esos espacios semicubiertos de transición que actúan como fuelles, ¿no? También es como una arquitectura que al ir desmaterializándose se van provocando velos, ¿no? Capas, como si fueran pieles que me van protegiendo del clima, del entorno, del contexto. Me imagino que en ese lugar debe haber muchos vientos, lluvias, distintas transiciones del clima, donde esos espacios semicubiertos son ideales, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica. Después en la siguiente tenemos como un análisis también del corte, pero que ponemos en contraposición o en diálogo, digamos, la cubierta, el plano superior inclinado, ya en diálogo directo con el volumen que vemos por debajo. De alguna manera es como si el espacio fuera una sumatoria de partes, generando un espacio muy, muy fluido, ¿no? En la siguiente hay un croquis, no, una foto interna. Esta. ¿El croquis? No, la foto siguiente. La foto del interior. Bien. Sí, que acá también se ve cómo se acentúa la parte de la cubierta, generando ese ángulo en la ventana medio triangular, y lo mismo con las que están en los costados, que por el mismo giro que hacen, por el mismo giro que hace lo que lo contiene, hace que sean los espacios de los aventanamientos. Sí, en la geometría. Imagen que se ve hacia atrás, digamos, se ve que la casa es bastante más cerrada, más acotada, con todo un juego de líneas diagonales, como si fuera una geometría más entrecortada, donde también encuentro como cierta metáfora del bosque, ¿no? Como el bosque donde uno está rodeado de líneas en distintas direcciones, como una especie de armonía caótica, ¿no? Como una situación que te da una atmósfera de dinámicas, de mucho movimiento. Hay una rampa a la derecha
que Sí, vincula la que un va al poco la dormitorio. planta baja, ese plano noble con ese dormitorio en entrepiso balconeando a ese gran espacio. Y después, por otro lado, en la siguiente diapositiva vemos cómo con la misma lógica de planos superpuestos, levitando de alguna manera, se generan gestos o acentos, como por ejemplo en el acceso, ¿no? También combinando materiales, la piedra que viene como de la parte más estereotómica y los planos más livianos, generando una arquitectura de sombras, ¿no? Eso me parece que es muy pertinente para ese clima y para todo lo que es Latinoamérica. Y en la siguiente también vemos como un diálogo de interiores, interior-exterior, esa continuidad espacial de la que hablamos, donde el plano del piso continúa en el mismo material, el plano del techo o del entrepiso deja ver un poco la tecnología, hablando un poco de la sinceridad de los materiales, ¿no? No hay revestimientos, no hay maquillajes, se empieza como a generar un lenguaje arquitectónico a partir de su sistema constructivo, ¿no? Paños muy grandes de vidrio, Sí. Y allá se ve en la foto ese plano de madera que vemos en la fachada. Al inclinarse se genera como una especie de pollera de estos velos que hablaba antes, ¿no? Como si fueran cortinas que me van filtrando un poco ese entorno. Bien, esta una ya última, vemos desde abajo de la barranca, ese plano que se ve volando es el plano de donde estaría como la pileta, y allá se ve la casa por detrás. Es interesante esta imagen porque es como, bueno, parados desde la tierra, desde las rocas del lugar, cómo se ve toda esa lógica constructiva generando ese lenguaje, ¿no? Y por último nos animamos a plantear una especie de El arquigrama. arquigrama. Nos pareció muy interesante la teórica de la semana pasada, tratando de lograr una síntesis, un recorte de información, un dibujo que nos exprese de alguna manera la obra, pero sin ser la obra literal, ¿no? Esta superposición de planos, de sombras, de líneas y puntos, en relación a un terreno que es, bueno, está expresado con esta línea más orgánica. Así que bueno, eso es todo por hoy. Gracias por el espacio, gracias por escuchar.